Un saludo especial para todos aquellos lasallistas que se están conectando en este momento a nuestra primera emisión de este año 2025 de Charlas La Salle, Palabras que Inspiran. Y precisamente este formato y este programa de Charlas La Salle, pues es un espacio de compartir, de dialogar, de conversar, de tener personas especializadas, expertas, muy lasallistas en torno a algunas temáticas muy importantes. Y este año particular, el año de la espiritualidad lasallista, hemos querido como Distrito Lasallista de Bogotá y Distrito Lasallista de Norandino crear un formato y unas piezas de conversación en torno a la espiritualidad y muchas temáticas asociadas a esta experiencia, a este carisma y a esta identidad de ser lasallista. En la mañana de hoy, pues nos convoca y nos concentra esta charla que hemos denominado Ecociudadanía y Periferias, el grito de la tierra al grito de los jóvenes. Y hoy precisamente nos acompaña Álvaro Hernández, un lasallista de tiempo completo, un maestro, un acompañante, un caminante que ha recorrido las periferias, la Colombia profunda, y creo que ha venido comprendiendo qué significa eso de ir a las periferias y tener una experiencia espiritual desde lo ecológico, desde los pueblos indígenas, desde esta cosmovisión diferente, indígena. Y bueno, creo que ha sido una manera también de ser en el mundo y presentarse ante el lasallismo. Entonces, Álvaro, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Charlas La Salle. Gracias, hermano Felipe, pues un gusto estar acá. Me honra mucho este espacio y tengo muchas ganas de contarles aventuras, anécdotas, la relación profunda de muchos pueblos para quienes la ecología es su espiritualidad. Entonces, pues me encantaría que charláramos hoy y que poder compartir y saludar a través de este medio a muchos lasallistas que también nos van a escuchar y que seguro van a tocar su corazón para poder llegar a las fronteras. Así es, Álvaro. En este momento, los maestros, administrativos, servicios generales, padres de familia y muchos jóvenes de nuestros dos distritos están en este momento viendo este programa de Charlas La Salle. Y pues quisiera como que nos contaras un poquito de ti, de tu recorrido como lasallista. Y a partir de eso, pues ya vamos como planteando las siguientes preguntas para abordar esta temática que hoy nos convoca. Bien. Pues gracias. Tú has dicho que soy lasallista, que soy maestro, que soy acompañante y soy un caminante. Y creo que en mi historia de vida estos adjetivos han sucedido en orden inverso. Okay. Es decir, me he convertido en un caminante, me he convertido en un acompañante y en algunos momentos he sido llamado a ser maestro también. Un caminante es una persona que se pone en marcha, que sabe que la condición para llegar a un punto es irse del otro. Y que el caminante es una especie de nomadismo que invita a desacomodarse todo el tiempo. Así es. No a desacomodarse porque porque uno se sienta acomodado o a desacomodarse porque sea malo acomodarse, sino a desacomodarse en el sentido de que para viajar tienes que ir más liviano, que para viajar tienes que despedirte, que para viajar tienes que andar con la incertidumbre de qué va a pasar en el siguiente paso. Y así ha sido, he tenido la gran fortuna de ser un caminante que ha respondido muchos llamados. Hay gente que conocemos, estudiantes, gente en las regiones, en la Orinoquía y en la Amazonía, que dicen, Álvaro, ¿qué tal si viene? Y bueno, yo voy. Y eso nos hace ser caminantes, es responder el llamado. Y creo que eso está en el corazón del anuncio del Evangelio y del seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo empieza respondiendo un llamado. Y ese llamado es, ven y lo verás. Y creo que el adjetivo de ser los seguidores del camino significa como ese primer nombre que se le da a los cristianos, es ser los caminantes. Entonces, bueno, caminemos porque nos llaman. Y nos llaman a ver qué hacemos. Ven y lo verás.
Y eso nos convierte en caminantes con otras personas y por eso nos acompañamos. Y en los momentos en que estamos acompañados nos podemos volver o hacer un ejercicio ministerial como maestros y como discípulos también, ¿no? Y un poco es la experiencia que he tenido alrededor de Profesionales Amigos, la organización que junto con un grupo de lasallistas jóvenes creamos, que tiene esta impronta de toda persona que quiera venir a enseñar tiene que estar dispuesta a aprender. Toda persona que quiera venir a aprender tiene que estar dispuesta a enseñar. Entonces, me gusta, ahora que me hiciste esa pregunta de maestro acompañante caminante, pues te digo, siento que en mi historia de vida he sido un caminante, un acompañante y un discípulo maestro. Claro que sí, Álvaro, y lo que dices es eso, ¿no? Es como la esencia del lasallismo, que es una experiencia profundamente cristiana, de ser seguidores, de ser caminantes, de esta invitación de ir a las periferias, pues porque en definitiva era la invitación de Jesús, ¿no? Sí. Cuando Él decía, vengan, recuéstense, vengan, lo sano, es más importante usted que la ley, es más importante el amor que una cantidad de arandelas, pues es esa experiencia también de desacomodarse, de quitar los prejuicios que de pronto uno tiene o los preconceptos, y bueno, tener en el centro esa experiencia de Jesús, y creo que eso es en definitiva lo lasallista, y a la luz de eso también, pues la acción pastoral, la acción educativa lasallista, la vida de los hermanos también, pues como que transita por esas comprensiones de existir en el mundo, ¿no? Tú ahorita decías algo muy interesante y es, desde la Orinoquía y la Amazonía me han llamado, ¿no? Y casi que es eso, como Samuel, que lo llaman en sueños, pero tú has venido descubriendo el grito, quizás también en sueños, pero el grito de muchos jóvenes, de muchos pueblos, de muchos territorios, que han descubierto en tu vocación, pero también en ese trabajo cooperativo, colaborativo que tienes desde Profesionales Amigos, pues para ir a las periferias y aprender de estos territorios. ¿Qué significa para ti, Álvaro, vivir la espiritualidad en estos territorios? Donde, como decías ahorita, lo ecológico es la espiritualidad de estos pueblos. Bueno, ¿qué significa para mí vivir la espiritualidad? Significa tener la capacidad de abrir el corazón y de poner entre paréntesis las denominaciones o las interpretaciones que hacemos a partir de lo que nosotros decimos que creemos. Es decir, es vivir para creer y no buscar, y cuando digo vivir para creer, es acercarse a donde uno lo llaman y vivir, y es fascinante. Para mí, entiendo la lógica y entiendo lo que se quiere decir con la periferia, pero para mí no es una periferia, para mí es un mundo multicentrado, y acá hay un centro y allá también hay un centro, y en la Amazonía hay un centro, y tenemos muchos centros, y vivirla significa para mí poder entender qué es lo que significa vivir, cuáles son los valores de la vida en otras culturas y en otras sociedades, para que yo pueda sentir lo que sienten las otras personas y tratar de acercarme a las comprensiones y a las experiencias que nosotros llamaríamos interioridad. Nuestra tradición, la tradición en la que yo me formé, la interioridad está marcada por la palabra y por el espíritu. Y cuando me siento a hablar de estas cosas con gente indígena, me dicen, ¡ay, qué casualidad! La mía también. Entonces los muros en Puerto Leguízamo me dicen, aquí guay, claro, guay es la palabra y aquí hay espíritu, wow, nos parecemos un montón. ¿Sí? Okay. Pero luego no vamos a un libro, luego vamos a una planta. Y podemos descubrir el espíritu en muchos otros seres que no son humanos, como por ejemplo el espíritu en las plantas, ¿sí? Y cómo las plantas son, a través de la especial relación que podemos tener con ellas
y en general no con una planta específica, ¿no? Sino también con todo lo vivo, con todo lo creado, descubrir la conexión y la relación profunda que existe en esto. Si religión es religar, una palabra alternativa a religión podría ser ecología, en el sentido de la relación que existe. Y lo que me ha permitido estas experiencias en la Amazonía y en la Orinoquía es abrir mi corazón hacia las otras formas de vida que también me hacen conectarme con ellas y me hacen sentir la espiritualidad. Eso en mi tradición y en mi formación cristiana no estaba presente. Okay. Sí, digamos que precisamente por eso hemos querido titular este espacio como ecociudadanía, ¿no? Para entender esa relación que existe entre nosotros como ciudadanos del mundo, como personas que habitamos el espacio, habitamos la tierra, con sus diferentes comprensiones, ¿no? Porque Claro. coexisten, cohabitan estas maneras de relacionarnos con el mundo. Y bueno, cómo entendernos en esa relación que tú dices que en definitiva es profundamente una experiencia religiosa, Sí. de conectarnos con lo otro, con el otro y con lo trascendente, ¿no? Sí, sí. Y este espacio también lo hemos querido como subtitular o vincular con ese grito de la tierra y el grito de los jóvenes. Creo que para nadie es un secreto que la pandemia, creo que es ahorita la referencia más común que tenemos, pues ha dejado entrever una profunda necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de no ser el centro de esos centros que existen en los diferentes territorios del mundo. Sí. Y nos ha invitado a que podamos abrir el corazón, a que podamos sentir y experimentar la fragilidad que hay en lo humano, en la vida. ¿Sí? Y entonces, por eso el grito de la tierra, ¿no? ¿Cuáles crees, Álvaro, que son esos gritos de la tierra que han sido como la alarma, ¿no? Ya el Papa Francisco se adelantaba al tiempo con su encíclica Laudato Si, que es un referente católico, pero profundamente político y económico, para decirnos a la humanidad y a todo el mundo entero, oiga, estamos poniendo el centro en donde no corresponde. E incluso nosotros, cristianos católicos, estamos poniendo el centro donde no corresponde. ¿Cuál crees tú que es ese grito de la tierra? Para mí ese grito es un pare, un alto. A veces uno dice, ¿qué tengo que hacer? Y a veces no dice, ¿qué tengo que dejar de hacer? Ok, súper. Y ese grito es como cuando uno está en la escuela y el muchacho va corriendo, se va a caer y dice, quédese quieto, alto, pare, no más. Okay. Así puede ser ese grito. Ese es un grito de no más. Porque las relaciones antropocéntricas y lucrocéntricas hacen girar a su alrededor todo en términos del lucro. Entonces vemos a la naturaleza no como relaciones, no como otros seres, sino como recursos. Okay. Y eso hace, claro, esto es toda una epistemología que hace que nosotros busquemos el uso. Entonces siempre hay que usar. En los vocabularios de muchas lenguas indígenas no existe esa palabra uso. Existe una palabra que podríamos llamar, por ejemplo, manejo. Existe la palabra cuidado o cuido. Existe la palabra curación. Existe la palabra dieta, por ejemplo. Entonces, así como dicen varios pueblos indígenas de la Amazonía, hay que dietar el cuerpo, es decir, dejar de introducirle cosas para que el cuerpo se regenere, haga cosas. Dicen, hay que dietar la palabra, hay que poner silencio, hay que dejar de hablar y hay que dietar el mundo, digamos, hay que dejar de tantas intervenciones tan profundamente violentas sobre la naturaleza. ¿Sí? Cuando ese es el grito es ya no más, por favor. El grito es esperemos, el grito es dejar que varios ecosistemas se regeneren. ¿Sí? El grito es intervenir en el sentido de contribuir con la fuerza humana
a esa regeneración, a esa restauración ecológica, ¿sí? Pero uno lo ve en los ríos, cómo dragan los ríos, cómo es la pesca de los ríos, cómo es la contaminación, ¿sí? Y cómo la contaminación nos ha dejado, es como un líquido de contraste en un escáner, que tú contaminas acá y de repente pues ya te aparece en el sistema circulatorio, lo ves. Y tú contaminas y olvidamos que los ríos son redes. Y una afectación en una parte, inmediatamente tú la puedes ver a kilómetros abajo. Y eso significa menos peces para comer, significa peor agua para tomar, significa todo eso. Entonces, el grito es, paren todo esto, detengan esta locomotora. El grito es, déjenos existir. Ese me parece que es por ahí el grito. Lo veo en los jóvenes también, ¿no? Veo cosas como, por ejemplo, hace poco fuimos con 50 chicos indígenas a Yopal, a Utopía, hicimos un proceso de formación en liderazgo ambiental. Y cuando los chicos veían la universidad estaban encantados, entonces ahora me escriben, profe, yo quiero estudiar, fascinante. Okay. Y entonces ven la oportunidad y el futuro lo cifran, lo interpretan, lo codifican de manera educativa. Es decir, quiero aprender, quiero formarme. Y eso me parece que es un grito que a los lasallistas nos seduce, se nos vuelve un susurro, en el sentido de que yo quiero estudiar, quiero formarme, quiero educarme, y se nos vuelve un reto. Y el grito que escuchamos afuera se pasa a un grito interno diciendo, puche, ¿cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos eso? a hacer eso? Porque no sé, de pronto la misma escuela en la que estamos, para ellos puede que no funcione tanto. ¿Cómo lo haríamos? Pero es el otro grito de un muchacho que prestaba servicio militar, estaba en el Bichada, en San Teodoro, cuidando. Hicieron un retén, yo me paré y era un peladito con uniforme. Y le dije, bueno, ¿y usted qué quiere hacer después de esto? Y él me miró y me dijo, ¿usted por qué me pregunta eso? ¿Usted lo hace para humillarme? Uy. Usted sabe que yo no tengo oportunidades. O sea, ¿para qué me hace esa pregunta tan cruel? Yo de aquí no puedo hacer nada. Aquí no, mi futuro no existe. Y era, bueno, ¿y qué le puedo decir a este muchacho que con ese realismo cruel me está diciendo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiere que le responda? ¿Que voy a ir a hacer un intercambio afuera? ¿Qué quiere que le responda? ¿Que voy a ir a estudiar? No, yo no, salí y estoy. Y aquí va el otro grito. Y es que nosotros, y especialmente los que estamos consagrados de una u otra manera a la educación, concebimos a la educación y a la escuela como un valor positivo, como lo es en sí mismo. Y lo que yo veía en muchos jóvenes es que la escuela ha sido un factor de desarraigo cultural. Ha sido un factor en donde se aíslan de sus familias porque para poder estudiar tienen que ir a internados. Claro. Y se pierden unos años de formación tan importantes que cuando ellos vuelven a sus familias, a sus comunidades, han perdido años en donde ya no saben cazar, ya no saben pescar, ya no saben un montón de cosas y terminan siendo personas que no son útiles en su comunidad. Entonces que tienen que seguir los ciclos y ciclos de migración para buscar oportunidades. Y eso fue porque la escuela, o ese modelo educativo los desarraigó. Y ese es un grito, porque nosotros estamos convencidos que lo que hacemos es bueno y es positivo y está bien. Y de pronto el grito es que nos permita escuchar que la educación no es solo la escuela, o que la escuela no es solo el aula, o que hay otras alternativas y que no solo pueden ser una solución, sino que algunos modelos actuales pueden ser factores negativos, pueden ser factores de desarraigo. Entonces uno entra a una máquina de gritos y por todas partes nos están gritando para un lado y para el otro. Y a veces el grito, que es un susurro también, el grito es una mano extendida para decirnos,
que si la vocación se encuentra en el oficio de enseñar, por ejemplo, si nosotros nos abrimos a otros oficios con otras personas, vamos a descubrir nuevas formas de desarrollar nuestra vocación de maestros, nuestra vocación lasallista, nuestra vocación cristiana. La vocación es un descubrimiento de un llamado constante. Y si yo no voy a los lugares en donde ese llamado puede renovarse, entonces no voy a tener vocación para ese llamado, ¿sí? Por ejemplo, si mi vocación es la música, entonces yo me la paso todo el tiempo tocando, en el oficio de estar practicando el instrumento, ahí voy a descubrir la vocación y me voy a apasionar. La vocación tiene mucho que ver con lo que hacemos. Si nosotros nos abrimos a hacer cosas diferentes en lugares diferentes, con personas diferentes, estoy seguro que sí. Y pasa ya con los muchachos para concluir esta respuesta de la ciudad. Lo que ha pasado con profesionales, amigos y todo es que dicen, ¿cómo así? Hay que viajar. Después no aguantan el viaje, pero dicen, no, yo quiero viajar, yo quiero ir a un resguardo indígena, yo quiero hacer esto, me encanta lo que hacen, ¿qué tal si vamos? Y esto ha pasado con jóvenes de hasta 80 años que se han ido con nosotros al Bichada, algunos incluso hermanos de la Salle que dicen, oiga, tan chévere esto. Uh-huh. Y me parece fascinante porque la acción es seductora. Y entonces, si actuamos de esa manera seductora, mucha gente va a querer venir con nosotros. Álvaro, dices algo que, bueno, dos ideas que me parecen muy profundas, porque como nos están viendo en este momento, pues maestros, pero también padres de familia y muchachos, estudiantes de nuestros colegios de los dos distritos, entre ellos también gente de Ecuador, de Venezuela, de aquí de Colombia. Creo que estamos en un mundo, como tú decías, en un lugar donde hay muchísimos gritos, ¿no? Uh-huh. Y esos gritos nos pueden llegar a aturdir. Uh-huh. Les puede aturdir a los maestros que tienen en sí mismo una gran responsabilidad de esos 40 almas que Dios le ha confiado, uh-huh. donde cada niño, cada joven se convierte en un mundo, en un grito diferente. Uh-huh. Pero también están nuestros padres de familia que de seguro en su hogar, su hijo o su esposa o su hermano o su mamá son ese grito. Uh-huh. Y yo creo que tú haces un tránsito muy valioso y profundamente espiritual y lasallista. Y es porque el fundador decía en la regla que descubran a Dios en los pobres harapos de sus estudiantes. Y casi que eso es un grito simbólico, ¿sí?, que el fundador tenía en ese momento, pero el fundador fue capaz de pasar del grito a contemplar el susurro. Uh-huh. Y eso es lo que quisiera como que rescatar de lo que dices. Uh-huh. Un poco dejarnos de agobiar por los gritos para desde una experiencia vocacional, espiritual y profundamente lasallista contemplar los susurros. Uh-huh. Que ahí es donde creo que Dios le invita a uno a hacer un paso, de quedarse en la exterioridad de los gritos, de los reclamos, de las carencias, de las faltas de oportunidades, de los desarraigos, de las heridas y de tantas cosas, para ir al susurro de la interioridad, de la conversión, de la vocación, de hombre, como maestro puedo hacer algo diferente. ¿Sí? De mí como padre de familia puedo escuchar a mi hijo, puedo estar presente con ellos. Sí, el trabajo es muy importante y ese es un grito voraz del capitalismo, pues porque hay que trabajar, porque con qué sobrevivimos, ¿cierto? Pero a veces ese grito nos puede dejar a un lado de eso sensible, del compartir el helado con mi hijo, del ver cómo van las materias y no al final perdió el año mi hijo, ¿cierto? De descubrir que de pronto en el hogar estoy formando el próximo ingeniero, el próximo hermano de la Salle, el próximo antropólogo como Álvaro, y creo que ahí es donde en este marco del año de la espiritualidad lasallista tiene mucho que ver la carta pastoral del Superior General,
que precisamente fija su mirada y nos hace toda una invitación a la familia lasallista a prestar atención y escuchar el susurro, como tú lo dices, Álvaro, de los pueblos indígenas, pues que nos invitan a esa perspectiva mucho más de la interioridad y la espiritualidad. Y quisiera rescatar eso que tú dices, Álvaro, porque me parece potencialmente como actitud de vida de nosotros los lasallistas, y creo que el mundo pudiese ser mejor si pasamos de agobiarnos por los gritos para contemplar los susurros de los jóvenes, los susurros en definitiva de Dios. Sí. Y creo que a veces nosotros como cristianos nos agobiamos no por los gritos, sino por los silencios de Dios. Pero si somos conscientes de esta perspectiva, creo que Dios habla de muchas maneras. Habla, como tú lo decías, ese río que contaminamos allí, pues empieza a haber toda una afectación ecosistémica, ¿sí? Pero también, si yo como maestro lasallista estoy atento a lo que mi estudiante me dice, cómo se comporta, ese estudiante que se la pasa solo en el pasillo, en el descanso, ahí es donde Dios nos está susurrando y es en definitiva donde encontramos nuestra significatividad y nuestra vocación como lasallistas. No sé, Álvaro, desde tu experiencia, ahí sí como tú lo dices, como caminante, acompañante, maestro y lasallista, ¿qué rol crees que cumple la educación lasallista como en esta invitación de crear la conciencia ambiental vinculada a la espiritualidad, ¿cierto? O sea, cómo nuestros modelos pedagógicos, nuestros proyectos educativos institucionales, nuestros hogares lasallistas se pueden convertir en una respuesta efectiva y casi que es alarma para decir, el mundo actual necesita hombres y mujeres interiores. Bueno, se me viene la idea una cosa que hacía en las clases en la universidad. Comúnmente en la primera clase traía un mapa de Colombia y lo entregaba y los estudiantes tenían que poner simplemente el departamento de la ciudad capital. Eso lo hiciste en mi clase, cuando me diste clase en la universidad. Muy bien. Corten, por favor. Y era tenaz. Claro. Entonces luego decíamos, bueno, por acá está el río Magdalena, el río Cauca, por lo menos lo más bueno, y aquí el Meta, que va a desembocar al Orinoco, ¿cierto? Y por la mitad dicha al Guaviare, toda la cuenca del Orinoco, esta cuenca del Magdalena y Cauca, la cuenca de la Amazonía, ¿en dónde? Bueno, ¿y a qué voy con esto? A que la educación es un dispositivo cultural que entra en competencia, puede reñir con otros dispositivos culturales. Y me parece que la gente puede que esté en Colombia, pero no se sienta de Colombia. Ahora los colegios están, no los de La Salle, tengo que volver a visitar varios, pero otros amigos que son rectores, directivos en otros, me han invitado a varios colegios BI, de bachillerato internacional. Entonces, estos son colegios internacionales y yo les decía, me parece que son colegios nacionales. Todos me parecen lo mismo. No le veo lo internacional. O sea, realmente lo internacional es que sean colegios gringos. Todos son iguales y le ponen las mismas palabras en inglés a todo. Entonces, para nosotros, ser internacional no es ser intercultural. Es ser monocultural. Ser internacional es ser como un país pequeñito por allá perdido en toda la inmensidad. Y la interculturalidad hacia adentro. 120 formas de entender el mundo. 65 lenguas acá. Entonces yo le decía, mire, póngale a ese auditorio aunque sea Orinoco, no Niagara Falls. Póngale a este, por lo menos. Entonces, el mundo de la cabeza que viven nuestros estudiantes, me pregunto si es un mundo colombiano. Me pregunto si lo que vemos en la escuela, en el cotidiano, nos está hablando de Colombia. Me pregunto si yo digo el río Tomo, la gente sabe dónde queda.
Si yo digo el río Atabapo, la gente pudiera entender que alrededor de eso se construyó una de las grandes diásporas de una familia lingüística, una familia indígena importantísima, que llegó hasta el Caribe y que nació casi que en las faldas en las selvas de lo que hoy llamamos Colombia. Que si yo le pregunto, y así, a mí me da la impresión que hay gente que vive dentro de Colombia, pero su mundo no es el de Colombia. Su cabeza no está en Colombia. Y eso tiene que ver mucho con los dispositivos culturales, entre otras con la escuela. Entonces la pregunta es, ¿en la escuela qué? Si yo digo Lapa, si yo digo Cachirre, si yo digo Danta, la gente, los niños lo saben, o saben jirafa, elefante, tititín, tatatán, que no. Entonces, voy a que la escuela lasallista debe reconocer que es una escuela que expresa un proyecto cultural. Y debe hacer la revisión en forma de grito, susurro o como lo quiera hacer, de cuál es el horizonte cultural que está reproduciendo. Y si ese horizonte cultural es un horizonte que habla del territorio en donde está. ¿Sí? Que le cuenta a la gente de dónde está. Y eso me parece que puede ir hacia esa orientación pedagógica. Descubrir que la educación lasallista es un proyecto cultural y entender qué tipo de cultura, sobre qué cultura particular está reproduciendo su manera. Y sería interesante ver ese examen de conciencia, qué cultura estoy reproduciendo yo en mi escuela. Y es acorde al territorio, a las inmensas sociedades, diversas sociedades de acá. Eso podría ser. Sí, yo creo que pues es que los colegios a veces están como inmersos en tantos procesos administrativos, en tantas actividades, pues que pues los dos hemos estado por ahí en colegios trabajando y animando muchas experiencias, como que a veces estos espacios de pare, calma, ¿sí? Sí, importante la izada de bandera, importante la convivencia y la feria de la ciencia y lo uno y lo otro, pero casi que es una réplica del mundo desenfrenado, de los gritos agobiantes de los que decíamos ahorita, que pocas veces los profes tienen posibilidad de decir, espere, yo miro cuál es mi territorio, qué es lo que está, qué tipo de ser humano quiero formar, ¿no? Con qué vinculaciones, con qué perspectivas culturales. En definitiva, ¿qué pasa en el corazón de ellos? Pues porque ahí es donde está esa espiritualidad encarnada, en definitiva, que no son abstraccionismos y no es pues elucubrar sobre Dios, sino pues es una perspectiva diferente de ver la vida a la luz de la experiencia de Jesús, en el caso nuestro como lasallistas, y de otras experiencias religiosas, ¿no? Que también convergen y cohabitan en nuestros colegios y en nuestras familias también. Y yo creo que pues eso se vincula mucho también con el horizonte educativo pastoral que tenemos en nuestros distritos, o particularmente en el distrito de Bogotá, pero que de seguro en el distrito lasallista norandino, también entendiendo esa perspectiva internacional de la que decías, pues porque es diferente el estudiante y la manera de entenderse en Venezuela como en Ecuador y obviamente en Colombia, y creo que el distrito lasallista norandino ha venido también reflexionando y creando esos puentes de diálogo, de cohesión, de conversación, para ser significativamente, digamos, como nuestra presencia lasallista en nuestros colegios, ¿no? Sí. Y creo que esa es la riqueza de nuestro carisma, o bueno, de todos realmente, ¿no? Que se van actualizando, se van adaptando a las nuevas realidades, a los nuevos gritos o a los nuevos susurros, como lo decíamos ahorita. Álvaro, ¿cuál sería como ese mensaje o esa invitación o esa pregunta que tú nos quisieras dejar como movilizadora a todos los que en este momento nos están viendo en torno a esta charla La Salle, palabras que inspiran, que hemos querido titular Ecociudadanía y periferias, del grito de la tierra al grito de los jóvenes? Vamos a partir de todo esto que hemos conversado y dialogado como desde el corazón, en definitiva,
¿Cuál pudiese ser esa pregunta que nos movilice a los lasallistas para vivir a profundidad nuestra espiritualidad? Para mí sería, para tener una experiencia de fe, debo tener experiencia. ¿Qué experiencia es la que yo quiero buscar para tener el tipo de fe que creemos nosotros, que es la que alimenta el espíritu cristiano? Porque si mi experiencia cotidiana, las cosas que yo hago, digo, pienso, puede que estén disociadas de la experiencia de fe. Y buscar experiencias para que con los centros de proyección social, las cosas que se hacen, las escuelas de liderazgo y esto, pero buscar otras experiencias para que las personas que quizás las tienen menos, que incluso pueden ser los directivos y esto, salgan, vayan, caminen. Eso me parece que es lo que diría, caminen. ¿Sí? Caminar es ir de un lado a otro. Y para ir de un lado al otro, como digo yo, la condición para llegar es irse. Entonces, caminar es el dinamismo, lo decía el Papa Francisco, hagan lío, muévanse, ¿sí? Para que puedan ver desde otro lugar lo que hacen. ¿Sí? Estoy seguro que si pasa cuando gente de los llanos viene aquí a Colombia, a Bogotá y dice, uy, esto se ve muy diferente. Claro. Y vuelven y dicen, no, en Bogotá pobre gente, es muy pobre, allá no pueden ver el sol nunca, hay mucho, el aire huele feo, no sé qué, y vuelven a sus territorios con una perspectiva diferente. Claro. Y también con otras cosas muy chéveres y virtudes que pasan acá. El moverse, muévanse, váyanse de donde están. No para siempre, digo, váyanse, caminen, salgan. Porque para que haya experiencia de fe cristiana necesitamos experiencia. Y repetir las rutinas eso no es experiencia. Cuando nosotros salimos y desde un centro de proyección social vemos lo que mi colegio, yo llego transformado y lo que voy a hacer en mi obra educativa va a ser diferente. Y si nos vamos más por allá, imagínense los ríos de Colombia, recorrerlos. Entonces, si yo voy varias horas por un río, pues ¿qué es lo que me va a pasar? Que yo voy a llegar a mi escuela, a mi oficina, tal, con otra cosa en la cabeza, con otra cosa. Y eso es lo que necesitamos. Eso no se hace quedándose quieto, salvo los místicos, las grandes personas que descubren el universo en su celda, salvo esas personas, nosotros tenemos que movernos. Yo los invito a combatir el sedentarismo de la rutina con el nomadismo de la fe. La fe siempre se mueve, hace mover. Y eso es el espíritu. Decimos, alguna gente indígena dice que sí, que las rocas no tienen espíritu, no tienen alma, pero lo que tiene alma se mueve. ¿Sí? Okay. Y lo que se mueve, se ve, y lo que se mueve resuena. Entonces, eso, para terminar, eso es la pedagogía y la catequesis. En sus orígenes etimológicos, la pedagogía el pedagogo era la persona que llevaba de un lado al otro. Hagamos eso. Cojamos a esos muchachos y llevémoslos a otro lugar, a otra experiencia. Y la catequesis es hacer resonar. Lo que se mueve, resuena, vibra y hace que las otras personas empiecen ahí. La fe tiene que ser un eco que solo lo va a producir quienes se mueven en este nomadismo de la fe que les quiero contar. Gracias Álvaro por acompañarnos, gracias por tu testimonio, tu experiencia, y tiene mucho sentido la invitación que siempre los distritos hacemos de las misiones de Semana Santa, las misiones académicas, las misiones pedagógicas territoriales, las expediciones pedagógicas distritales, porque a los maestros les ayuda a confrontar otros territorios, otras maneras de entenderse como maestros, otras experiencias de ser lasallistas. Hay muchos papás, quisiera contarte eso, hay muchos papás que se han venido involucrando en nuestras experiencias pastorales, que tienen la posibilidad de dejar a un lado el hogar, la responsabilidad, las cuentas, que hay que pagar el recibo de la luz, que hay que estar pendiente de mi niño. Bueno, también lo están pendientes desde la distancia y tienen posibilidad de ir a otros lugares.
Y yo creo que con mucha más razón y significatividad tiene la presencia de la pastoral en nuestras obras educativas lasallistas. Porque también con nuestros muchachos tenemos esa posibilidad, ¿no? En las escuelas de liderazgo, de otros lugares, en las misiones, donde los chicos salen de sus zonas de confort, donde se tiene la posibilidad de encontrarse con otra gente, con otras maneras de ser colombiano, con otras maneras de habitar el territorio colombiano. Y en definitiva, bonito eso que dices de que pues la fe moviliza, y creo que es entender un cristianismo en el siglo XXI donde invita precisamente a salir de nuestras zonas de confort, ir hacia las periferias, como también lo invita el lema lasallista este año. Y creo que si uno vincula esto con el proyecto Levadura que nos ha invitado el Instituto de los Hermanos, pues es eso, ¿no? Generar esa polinización cruzada que dice el proyecto, pero sobre todo ahí uno encuentra la vocación lasallista, de maestro, de padre de familia, de hermano de La Salle, pues porque también y de hermana guadalupana de La Salle también aquí particularmente en estos dos distritos, pues es donde nuestra vocación tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, Álvaro, gracias por este espacio de conversación, por eso se llama Charlas La Salle, palabras que inspiran, y creo que tu testimonio y tu presencia nos ha inspirado a nosotros y a quienes hemos estado aquí conectados, escuchándote, aprendiendo de ti, y de seguro ha movilizado en nosotros ciertas cosas. Gracias a ustedes, padres de familia, maestros, hermanos, jóvenes, por atender este llamado y esta invitación a Charlas La Salle entre el Distrito Lasallista Norandino y el Distrito Lasallista de Bogotá, que siendo una sola congregación, un solo instituto, pues nos conectamos para precisamente conmemorar y celebrar este año de la espiritualidad lasallista, particularmente durante este 2025, con esto que hemos denominado Ecociudadanía y Periferias, el grito de la tierra y el grito de los jóvenes. Que el Señor los bendiga. Ojo, la invitación de Álvaro: movámonos, salgamos, movilicémonos y encontremos esos susurros que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.